Bien, buenas tardes, bienvenidos sean a esta sesión del día de hoy, en donde vamos a abarcar diversos temas relacionados ya casi a la parte final de nuestro curso. Y en esta condición, bueno, vamos a establecer algunas líneas de cómo el fomento industrial es importante para una buena economía y sobre todo para el crecimiento de un país como lo es México. Pero hablábamos la semana anterior de lo que era entre otros puntos, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, como parte del régimen jurídico que se aplica a los entes económicos de la administración pública, y desde luego el papel del Estado, cómo toma relevancia y cómo capta esta parte de los ingresos, ¿no? Con respecto de la división de poderes, del control difuso, de cómo establecemos estas políticas públicas y sobre todo de administración financiera, ¿no? Entonces, en esta cuestión, nosotros, para poder entender cómo estamos estableciendo esta parte de la ley de ingresos, pues debemos entender qué es en sí la ley de ingresos y cuál es la importancia de una ley de ingresos. Y sobre todo que al ser un ordenamiento jurídico de carácter legislativo, necesita ser propuesto por el Poder Ejecutivo Federal para ser aprobado por el Poder Legislativo de acuerdo a sus procesos jurídicos, y desde luego que contiene esos conceptos de los cuales se va a valer el gobierno federal. ¿Para qué? Para captar los gastos de la federación, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿de dónde se obtienen estos ingresos? O sea, ¿de dónde el gobierno capta todos estos ingresos para poder presupuestarlos a lo largo de un año de ejercicio fiscal? Pues obviamente vienen de esos productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, participaciones, transferencias, algunas asignaciones de partidas jurídicas, pero también esos subsidios que otorga el gobierno, entre otras ayudas. Pero la principal fuente de ingresos del gobierno, pues son los impuestos. Finalmente, sin impuestos el país no se movería, el país no fluctuaría en cuanto a la economía, ¿no? Y entonces, una vez captados estos ingresos a través ya de empréstitos, de aportaciones, de bonos, de tesobonos, de los propios impuestos, pues surgirá este presupuesto de egresos y la importancia que es debida a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para entender la forma en que se describen esas distribuciones y esos ingresos destinados a los recursos públicos que hacen a los tres poderes de la Unión, pero de la mano también de la Administración Pública Federal y desde luego los estados de la República a través de los municipios. ¿En qué se gasta? Pues principalmente el gasto corriente se va a efectuar para contratar personal, para la compra de insumos, de bienes y servicios destinados a cómo va a operar la administración pública en México y sobre todo cómo de manera satisfactoria va a llevar a cabo esas funciones en cada entidad. Ahora, ¿para qué se gasta? Pues obviamente se gasta para qué, para mantener al país, porque estas actividades pueden implicar también infraestructura, pueden haber servicios públicos y desde luego los procesos de investigación, que finalmente, materia del siguiente tema que es el fomento industrial, son aquellas áreas que lo van a demandar y desde luego, ¿para qué se gasta? Pues para entender que esas actividades ordinarias asociadas a la producción, a la producción de servicios y prestación de los mismos, van a generar un mantenimiento dúctil y sobre todo sano en cuanto a sus finanzas del país. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en este caso? Bueno, los ciudadanos vamos a acceder a la información necesaria y conducente a través de los portales adecuados y oficiales que posee el gobierno federal para enterarnos cómo está la información referente a esa ley de ingresos, porque finalmente es nuestro dinero lo que está en juego, ¿no? Y por otra parte, cómo es que está operando el presupuesto de egresos de la federación, si se está utilizando de manera operaria, de manera asertiva, de manera transparente principalmente, ¿no? Entonces, en esta cuestión lo podemos checar, digo, en las diferentes páginas del gobierno federal, pero específicamente lo podemos también checar aquí en la ley, en el portal de la Procuraduría Federal. Obviamente, para poder proyectar una buena ley de ingresos y ejecutar un presupuesto de egresos de la federación, necesitamos una planeación financiera, ¿no? Y esto ya lo vimos en sesiones anteriores con el Plan Nacional de Desarrollo, que son esa serie de consultas públicas a través de las cuales el gobierno se basa en explicar sus objetivos y estrategias prioritarias durante lo que va a ser el sexenio. ¿Cuál es el objetivo del PNB? Pues busca fortalecer, establecer y sobre todo orientar las condiciones del trabajo que van a dar los servidores públicos al pueblo en los próximos 6 años que gobierne.
un régimen, ¿no? En este caso nos está gobernando un partido diferente a los que nos habían gobernado respecto a la derecha, y sobre todo el logro es pues el bienestar de todos los mexicanos. ¿Cuál es la visión? Pues transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar para todos los ciudadanos mexicanos y la misión será ejecutar ejes generales y ejes transversales como es la justicia, el Estado de Derecho, la promoción de paz, el bienestar social, la vida digna, que se enfoque en garantizar esa protección social para las personas que viven en condiciones más vulnerables o en mayor rezago social, que por otro lado fomente un desarrollo económico, que garantice el uso eficiente y responsable de los recursos que se han generado a través de la captación de bienes y servicios, pero que de acuerdo a la capacidad humana para crear el gobierno de los hombres, se cree una economía más fuerte y más próspera. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, en esta cuestión, los ejes transversales del presupuesto y de la mano del Plan Nacional de Desarrollo determinarán esas condiciones de igualdad que atiende a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se referirá también a ese reconocimiento de las desigualdades que existen aún en el país por cuestiones de categorías sospechosas, ¿no? Como lo marca el artículo primero constitucional. Y sobre todo que, bueno, estas condiciones de sexo, etnia, condición sexogenérica, condición social, pues debe ser combatido y sobre todo que las políticas anticorrupción deben mejorar la gestión pública de la administración y sobre todo que esas políticas deben estar encaminadas a eliminar esas condiciones de corrupción y garantizar la eficiencia de los recursos con los cuales el territorio y el desarrollo sostenible pues reconocen las capacidades de un país futurista, de un país que debemos heredarles a las nuevas generaciones o a las generaciones que vienen en camino en cómo va a actuar la vida política del mismo, ¿no? Obviamente, las cuentas nacionales, como parte de una contabilidad gubernamental, pues son esos principales documentos en donde se van a registrar los ingresos, los gastos y las inversiones que las empresas al servicio del poder público, pero también esa relación entre el servicio público y el particular, pues tienden a registrar las operaciones diarias con el objeto de disponer de información que nos permita conocer cuál es la situación en fechas determinadas y sobre todo cuantificadas de las operaciones que se han realizado en el país durante un año de ejercicio fiscal. Para ello, la contabilidad gubernamental a partir de las cuentas nacionales necesitan primero establecer economía nacional. ¿Para qué? Para que este instrumento, mediante la nación, se registre contablemente sus principales movimientos económicos de cualquier índole, sea en materia de inversión, en materia de exportación, de importación, en materia de empréstitos. Y entonces, este Sistema Nacional de Cuentas Nacionales constituye un eje conceptor hacia lo cual nosotros insertamos en enfoques estadísticos cómo está el país posicionado a nivel nacional, pero también a nivel macroeconómico. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de las cuentas nacionales también es una forma de presentar la estadística del país y sobre todo que estos datos estadísticos tienen que ser cualitativos, pero también cuantitativos y desde luego tendrán esta condición de cómo el esfuerzo congruente necesita de los datos de todos los ciudadanos y sobre todo que el gobierno federal sea transparente, ¿no? Entonces, en esta cuestión, los sistemas de contabilidad económica necesitan siempre de un esfuerzo que haya avanzado a registrar criterios adecuados sobre las transacciones económicas que tienen lugar en un periodo determinado, de las propias empresas, cómo está fluctuando el dinero de las familias en México. Eso también es importantísimo determinarlo, ¿no? Cómo México necesita de estas condiciones de fluctuación. ¿Para qué? Para que dentro del posicionamiento económico de carácter global, México se proyecte a nivel del mundo y sobre todo que sea estado de confianza para proyectar una buena inversión extranjera por parte de otros estados. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, los sistemas de contabilidad económica constituyen esa condición de criterios adecuados. ¿Para qué? Para que México avance, para que México proyecte estas proyecciones. ¿Para qué sirven? Pues desde luego van a proyectar qué es lo que está gastando el país y sobre todo en qué se está gastando, si se está gastando de manera adecuada. Hoy contra lo que cantaleta, ¿no? Mucho la opinión pública, que si no hay insumos en los hospitales, que si la seguridad pública no es bastante suficiente para combatir al crimen organizado actualmente que tanto nos aqueja en esta crisis de seguridad,
que el presupuesto de egresos esté destinado a proveer a los más poderosos del servicio público, ¿no? Entonces, esta parte de las cuentas nacionales tiene que ser transparente, un instrumento transparente para que el ciudadano eh, se convierta en ese visor elemental del gobierno federal y, sobre todo, que esté informado sobre cuánto se ahorra y en cuánto se está invirtiendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros concluiremos esta parte de cómo es el presupuesto de egresos de la Federación a través de los órganos de la actividad financiera estatal y pasaríamos al siguiente tema que es esta parte del derecho económico. Ah, perdón, antes de cerrar este tema, pues hablaríamos un poco de lo que es el clasificador de gasto por objeto, ¿no? O objeto de gasto, que es ese documento de observancia obligatoria para los tres poderes de la Unión y sobre todo que dentro de esta participación también los ayuntamientos, los estados federados, en la propia Ciudad de México, establecerán de manera homogénea, ordenada y sistemática la manera en que se está registrando ese presupuesto de egresos. Este presupuesto, este clasificador por objeto de gasto, necesita también determinar qué son las operaciones necesarias y sobre todo prioritarias del gobierno federal. Y sobre todo en esta condición, no nada más del gobierno federal, sino de los gobiernos, perdón, de toda la parte de la administración pública. ¿Cómo es que van a captar esos ingresos y en qué van a gastar esos ingresos por concepto de personal, bienes materiales, suministros, transferencias, subsidios y sobre todo el apoyo de la inversión pública y extranjera, ¿no? Entonces, estas inversiones financieras determinarán lo que es la cuenta de deuda. Ya decía la actual presidenta que México sigue en estas condiciones de deuda pública y eso es muy serio porque se quiere decir que entonces el presupuesto no está siendo destinado adecuadamente, que las inversiones no están surtiendo efecto, que México no está creciendo de acuerdo al proyecto transversal del gobierno federal con respecto de ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, obviamente, los estados, los municipios, las propias dependencias gubernamentales necesitan capitular a través de conceptos y partidas su clasificador por objeto de gasto. ¿Para qué? Para que esto nos determine cómo se ha de utilizar el dinero que se capta a través de los impuestos y todas estas contribuciones que nosotros aportamos, ¿no? Entonces, obviamente, el clasificador por objeto de gasto público necesita atender las necesidades de las dependencias, de las secretarías de Estado, al servicio de la administración pública, pero también incluyendo a los tribunales administrativos, a los tribunales judiciales, a la propia Fiscalía General de la República, a las entidades que tienen participación con organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritarias, así como los fideicomisos públicos. Por eso, en esta partida específica, el clasificador corresponde a una partida genérica, pero también a una partida específica sobre qué bienes y servicios necesitarán para poder operar dentro del país. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, dentro del presupuesto de egresos de la Federación, el clasificador por objeto de gasto requiere que el país tenga registros presupuestarios por conceptos y por géneros, y que de esta manera veamos cómo las erogaciones por conceptos de obra pública determinen a la administración pública cuánto le corresponde por concepto de presupuesto. Sobre todo que la unidad política de control presupuestario debe crear esas políticas de acción necesarias para modificar o actualizar las partidas específicas con base en las necesidades. ¿Sí? Para ello, el Plan de Cuentas Nacionales necesita de esa condición. ¿Para qué? Para una proyección y cálculo de los gastos públicos. Es decir, ya entraríamos aquí en la materia de presupuesto por programas o por subprogramas también, que son ese destino de recursos financieros a la realización de las actividades que necesita el país, de manera precisa, de manera anticipada, de manera incluso hasta personal, porque los programas van a señalar los objetivos y las metas que, que de acuerdo a la preparación de un presupuesto, necesita de un estudio complejo y técnico. ¿Para qué? Para que este contexto de determinación de la preparación del presupuesto requiera ya pasar a las fases administrativas y legislativas, ¿no? Las administrativas, pues sabemos que es esta proyección de cómo el Poder Ejecutivo Federal va a elaborar ese presupuesto con base en el clasificador por objeto de gasto y
lo someterá a consenso a través de la etapa legislativa en el Congreso de la Unión para que sea aprobado y discutido. Entonces, esta parte del procedimiento, primero el Estado necesita comprobarle al Poder Legislativo cuánto necesita gastar y en qué lo necesita gastar y sobre todo de dónde lo va a obtener. Ya sabemos que los ingresos se obtienen de manera particular a través de los impuestos, ¿sí? Y sobre todo que el Estado también requiera conocer cuáles son esas posibilidades de captación de ingresos pecuniarios para identificar las demandas colectivas del país a medida de cómo puedan ser satisfechas. Entonces, obviamente, la elaboración del presupuesto comprende, sí, el inicio del ejercicio fiscal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indique a esas dependencias y entidades respectivas cómo influir en el presupuesto de egresos, para que sea la propia Secretaría quien señale las políticas de atención sobre los proyectos generados y, sobre todo, cómo se va a atender a ese presupuesto de egresos, que las propias entidades federativas, las dependencias y la propia Secretaría de Hacienda discutan y ajusten esa parte del gasto público. ¿Para qué? Para que en una rectoría de austeridad los anteproyectos sean entregados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se haga la comparecencia correspondiente. Es muy importante entender que una vez que se discute este presupuesto, se va a promulgar y se va a publicar con refrendo de gobernación. Sin embargo, nosotros debemos de comprender que resulta decisivo el contenido de orientación, un documento público como es el gasto anual público, ¿sí? Este gasto anual es donde el Ejecutivo Federal, ya que calculó los ingresos públicos, prepara su iniciativa de presupuesto de egresos, en donde los índices de experiencia del año corriente o de los años anteriores van a determinar cómo la inflación perjudicó a una economía, cómo el incremento tributario, de ser posible, no es benéfico para un país. Y sobre todo que la política de empréstitos que pudiera tener el gobierno federal con respecto de otros países o esos empréstitos interestatales, o sea, que las dependencias también lo soliciten al gobierno federal, contribuya y se decida al crecimiento demográfico, económico, político y social ya previsto, ¿sí? Entonces, obviamente este cálculo de egresos tendrá como cuenta los factores señalados sobre programas aprobados y que se base en los costos primarios. ¿Para qué? Para que de una manera técnica, práctica, se intervenga cómo es que se está recaudando y encauzando ese dinero que está entrando al país. Desde luego que la distribución y administración del presupuesto tiene que estar en un plano administrativo, distribuido por ramos, por decreto emitido ya sea por el Poder Legislativo o el propio Poder Ejecutivo. Cada dependencia o entidad, conforme a las normas de criterios contables, se, se rindan cuentas adecuadas. Y para eso la Tesorería de la Federación necesita esta parte de ser la caja del gobierno, de ver cómo técnica y partidamente contable se necesita su responsabilidad de vigilar y cuidar estos recursos públicos que tiene el pueblo, ¿no? Hoy día existe la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que finalmente son el medio de control entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la función pública. ¿Para qué? Para que los órganos internos al servicio de la administración pública pues determinen cómo se está contabilizando, controlando y evaluando las erogaciones presupuestarias. Porque si resulta ser que el gobierno está gastando más dinero de lo que debería entrar, no estamos haciendo bien las cosas dentro de la administración pública federal, ¿sí? Entonces, esta parte del control legislativo a cargo de la Cámara de Diputados en primera línea, pero de la mano de la Auditoría Superior de la Federación, permiten que cada entidad y dependencia elabore su propia contabilidad de acuerdo al presupuesto que han obtenido y ejercido. Que la Secretaría de Hacienda reúna todas esas contabilidades con base en la cuenta pública y que a más tardar el día 30 de abril de cada año corriente se presente una solicitud ya de dictamen prorrogado ante el Congreso de la Unión. Pero también se debe verificar que las cantidades concuerden con el presupuesto de egresos y sobre todo con la cuenta pública. ¿Para qué? Para que se adecúen a lo que es el análisis financiero. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otra parte, sí, es un análisis muy meticuloso porque tiene que analizar millones de documentos y cifras de las cuales la auditoría carece de recursos técnicos, pero
se tiene que llevar adecuadamente por sus operarios. En esta parte, el dictamen, una vez que se ha pasado a discusión y aprobación por la Cámara de Diputados, se debe publicar mediante decreto presidencial con refrendo del secretario de Gobernación para que se emita el informe definitivo de resultados sobre cuenta pública. Por eso, esta cuestión del derecho económico de la mano del derecho financiero no es como que cosa de niños, es algo muy serio, porque nosotros dentro del papel de la abogacía necesitamos pedirle al gobierno federal esas cuentas sanas, esas finanzas públicas líquidas, sólidas y sobre todo transparentes. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la participación que estriba de los ciudadanos dentro del país no debe de ser desviada, no debe ser malversada. ¿Sí? Y entonces aquí la Auditoría Superior de la Federación necesita de esas consideraciones críticas para realizar observaciones y recomendaciones en la forma en que se emplea, se contabiliza y se evalúe el presupuesto de egreso, porque en este sentido se pueden fincar las responsabilidades necesarias a esos servidores públicos que incurran en malos manejos de la información financiera. Por último, pues el servicio de deuda pública siempre va a estar en orientación al fortalecimiento de la política pública de México, en atención a las finanzas públicas para que se cubran las necesidades primarias de acuerdo al financiamiento que hace el gobierno federal, pero a través de un manejo eficiente sobre el portafolio de deuda pública, se planee un perfil de vencimientos para qué, para una cartera de plazo y pago, que se anticipen algunos refinanciamientos de deuda pública a fin de evitar concentración de pasivos, o sea, que haya más pasivos que activos y más deuda que otra cosa. Y mejorar las condiciones de contratación de la deuda pública, es decir, que de manera oportuna se minimice esa vulnerabilidad que tiene el servicio de deuda pública a través de qué, de las tasas de interés, porque recordemos que muchas veces la tasa de interés nos puede comer en la parte de la deuda, ¿no? Entonces, México necesita de un portafolio sustentado, mejorar las condiciones contractuales y de diversificación sobre plazo, costo, origen, a modo de que busquen un perfil de vencimientos ad hoc para el servicio de deuda y que se componga una adecuada deuda interna y externa para mejorar las tasas. Por eso, cuando los estados de la federación terminan sus sexenios o los municipios sus trienios por deuda pública, aquí es donde también el papel de la Auditoría Superior de la Federación necesita hacer el examen, tanto interno como externo, para ver qué se está gastando más, qué se está gastando de más, o por qué los funcionarios están incurriendo en el menoscabo del erario público. ¿Sí? O en otro sentido, el servicio de deuda pública tiene que estar constituido ¿para qué? Para que los pagos que el país tenga con respecto de sus acreedores nacionales o internacionales sean subsanados a la brevedad. Desde luego, eso tiene un marco normativo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, a través del artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, establecerá que los empréstitos puedan celebrarse para un otorgamiento de garantías sobre el crédito del país, pero con aprobación, reconocimiento y esa consigna de pagar una deuda nacional, señalará qué obras o proyectos se adquirieron esos empréstitos, ¿de acuerdo? Y sobre todo que los entes públicos necesiten de una política de refinanciamiento, pero declarada por la Presidencia de la República como emergente, ¿no? En términos del artículo 29. Entonces, en esta parte, la ley de deuda pública señala cómo corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la emisión de valores gubernamentales, pero con el objetivo de adquirir créditos para inversión pública. O sea, finalmente ese canje o refinanciamiento necesita que el gobierno federal establezca el aprovechamiento siempre de la situación de los mercados de dinero y de capital. ¿Para qué? Para que adicionalmente esta deuda tome las medidas necesarias para cumplir puntualmente con los estados. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, profesor. Todo bien, Buenas, gracias. gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, continúo con el siguiente tema, que es el fomento industrial de la mano del derecho. O sea, ya establecimos que para que México pueda crecer económicamente necesita sí de la Rectoría Económica del Estado, de la Rectoría Financiera, del Banco de México, de esta parte del régimen aplicable en cuanto a la participación del Estado mismo
y de la administración pública en atención a qué, a sus aspectos económicos, que tiene que haber una buena política de financiamiento, que tiene que haber una buena política de finanzas líquidas, sólidas y sobre todo transparentes. Pero de nada serviría esto si México no tiene una buena política de fomento industrial. Y esta política de fomento industrial es implementada en los gobiernos neoliberales, sobre todo en los años 80 con eh, José López Portillo y sobre todo Miguel de la Madrid Hurtado, y lo consolida mucho más Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal va a atender esas tres premisas esenciales. Primero, sanear las finanzas públicas, ¿no? O sea, que el país deje de tener deuda externa o deuda interna con respecto a los estados de la federación. Pero por otro lado, privatizar las empresas paraestatales, que esa fue una constante con el gobierno federal, en el priismo, ¿no? Por ahí nos privatizaron Teléfonos de México, nos privatizaron Pemex, actualmente con la última reforma de hidrocarburos que hizo Enrique Peña Nieto, que finalmente también nos privatizan carreteras, nos privatizan algunos servicios de banca, banca múltiple, y sobre todo que el instrumento de política económica esté destinado para llevar a cabo metas y objetivos a través de numerosos pactos o numerosos acuerdos, y que este crecimiento popular esté contemplado en la Carta Fundamental que es la Constitución Política. ¿Sí? Entonces, con base en un Plan Nacional de Desarrollo, nosotros debemos determinar cómo el derecho económico, de acuerdo con el sistema vigente de normas, necesitan fomentar la actividad industrial desde una perspectiva diferente. México obviamente necesita una implementación acelerada por de acuerdo al mercado que está operando actualmente. Entonces, esta consideración tal vez se pueda inclinar, de acuerdo a los economistas, a los intereses de los capitalistas, pero sobre todo ejerciendo esas libertades de propiedad, de inversión, de ejercer la vida económica de cómo, cuándo y dónde uno quiere invertir, gastar. Por eso el principio del trato nacional que tiene el actual Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá otorga a los empresarios canadienses y estadounidenses una residencia, una constitución y una serie de arbitrajes, pero que de acuerdo al derecho económico y sobre todo en esta modernidad que estamos viviendo, no nada más incluyan estas libertades, sino que también se apropien, se utilicen y se enajenen estas protección de derechos privados jurídicamente adquiridos, pero también en garantías de un tráfico positivo a través de qué? De los intereses capitales. ¿De acuerdo? Obviamente, el derecho económico mexicano pues entre más se suma, más se trata, ¿no? Y el Estado debe de ser menos interventor y más promotor. ¿A qué me refiero con menos interventor? Que no podemos caer en estas condiciones a lo mejor de, de dictaduras, de socialismos mal empleados, ¿no? O sea, el socialismo hasta cierto punto es una corriente que si bien tiene una política intervencionista del Estado al 100%, no apertura tan abiertamente la economía al mercado capital, a la inversión extranjera, a la empresa privada. Sin embargo, México, desde un análisis de su cambio cualitativo, el Estado concede estas concesiones de rectoría y planeación. ¿Para qué? Para que, de acuerdo con los sectores público y privados, mercados nacionales y extranjeros, se haga una homologación en cuanto al mercado interno, la zona y el eje mundial a la toma de decisiones que sean debidamente fundamentadas para el desarrollo industrial del país. Obviamente el sector industrial y su fomento en México pues tiene que tener esa planta productiva, o sea, es decir, que toda la empresa de manufactura, de acuerdo a los procesos primarios, tengan como arranque básico la utilización de elementos energéticos. Y aquí es donde el sector estratégico, por mandato constitucional, contribuye al sector público de una buena economía, pero para ello debe basarse en la energía eléctrica, el petróleo y los hidrocarburos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este modelo económico neoliberal iniciado en los 80 pretendió consolidar tres medidas esenciales, ¿no? O sea, repito, saneamiento de las finanzas públicas, privatizar empresas paraestatales y la apertura económica. Y hoy día todo está más caro. Resulta que hoy día todo está más caro. ¿Sí? Que este instrumento de política económica atienda cuáles son esos pactos numerosos o esos acuerdos que, de acuerdo a un posicionamiento de economía, sean los actores del desarrollo industrial. Esos operadores macroeconómicos que conforman las empresas paraestatales, de acuerdo a un mandato constitucional,
sobre cómo van a producir y sobre cuál va a ser su función básica, de acuerdo al artículo 27 del Derecho Constitucional, pero que las empresas pequeñas o medianas destinadas a actuar sobre áreas prioritarias de la economía se tienen que adherir a los artículos quinto, 25 al 28 de la Carta Magna para que en esta condición, de la mano de las empresas cooperativas y el sector social de la economía, las microindustrias y las empresas nacionales, desplieguen distintos instrumentos de política pública, pero de política económica. Y sobre todo que estos instrumentos recojan y sistematicen dentro del derecho económico cómo vamos a llamar esta condición de rentabilidad elevada, permanente, de exportación directa e indirecta, y sobre todo que se amplíe esta parte de un programa de política industrial y comercio exterior, ¿no? Obviamente, también que se fomente el desarrollo de mercado interno para que nosotros podamos fluctuar y, sobre todo, inducir el desarrollo de agrupamientos industriales regionales y sectoriales para una alta competitividad. Recordemos el tema anterior del derecho a la competencia, ¿no? El derecho a la competencia tiene que ser ese criterio en donde las empresas, de manera transparente, de manera Estado de Derecho, pues atiendan a esa estabilidad económica y proliferen un mejor desarrollo, que creen infraestructura física a través de qué, del fomento humano e institucional de los empleos, que fomenten esta integración de cadenas productivas para el mejoramiento de las infraestructuras tecnológicas para el desarrollo de la industria del país, que haya una regulación económica por parte del gobierno federal y que se promuevan las exportaciones, porque es necesario promover exportaciones, porque México necesita no nada más consumir su propio producto, sino posicionarlo a nivel global, ¿sí? A través de esas negociaciones comerciales van a promover una buena competencia. Entonces resulta necesario que aquí, dentro de estas cadenas productivas diseñadas para un programa financiero y estratégico, pues la industria manufacturera tenga contenido tecnológico elevado. No nos podemos quedar atrás respecto a otras economías, ¿no? Que se atienda a esta manufactura, pero también que se atienda a la mano de obra, quien produce y maneja esa manufactura tecnológica. Que la petroquímica y sus derivados sean mejor posicionados, porque hoy día con esta reforma de hidrocarburos, México ha perdido posicionamiento en cuanto al valor del crudo, ¿no? Que estos proveedores del sector público de la mano del sector privado atiendan a cuestiones del sector forestal industrial, o sea, que se aprovechen mejor los insumos naturales, que no sea la naturaleza, ¿no? Que esta parte del sector agroindustrial también prolifere a lo que es el campo mexicano, que lo posicione de manera adecuada, que los productos del campo sean vistos ya como un artículo, no nada más de primera necesidad, sino como un artículo de inversión. Y sobre todo el sector minero que de repente se ha quedado un tanto rezagado, ¿no? Con esta parte de que nosotros desregulamos la economía, se justifiquen objetivos claros de regulación y factibilidad de aplicación en cuanto a las políticas públicas. Entonces, en esta condición, para ello, el gobierno tiene que basarse en instrumentos jurídicos en un desarrollo económico. Los subsidios son parte de esta figura que defiende o define el artículo 73 del presupuesto de egresos, ¿no? Que esos subsidios provenientes de recursos naturales, perdón, recursos federales del gobierno, se asignan para el apoyo de diversas actividades que tienen como objeto desarrollar un interés general y sobre todo proporcionar a nosotros los consumidores finales productos, bienes y servicios básicos a mejores precios y tarifas referente de las del mercado. Un subsidio pudiera ser el metro, así de simple y sencillo. Hoy día todo el mundo se queja de que el metro se tarda, de que el metro falla, de que el metro no funciona como debería funcionar, pero recordemos que el metro es un sistema de servicio de transporte público y sobre todo que está subsidiado por el gobierno federal. En esta condición, el subsidio nos permite a nosotros gozar de una tarifa de 5 pesos, cuando bien el costo del metro tendría que ser por encima de los 5 pesos, como lo hace el tren suburbano, por ejemplo, en el tramo de Buenavista Cuautitlán, ¿no? Que es un servicio interestatal de pasajeros y sobre todo que no es un servicio subsidiado, es un servicio concesionado. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vemos esta parte del social, que este medio de transporte concesionado nos va a conectar con un aeropuerto internacional. Más allá de la politiquería que han armado,
este servicio traslada a gran cantidad de ciudadanos y población flotante, sobre todo, que viene a trabajar a la Ciudad de México, que se traslada del Estado a la Ciudad de México. Y entonces, en esta condición, nosotros referimos que el subsidio, pues destina a esos organismos concentrados, ¿no? Por ejemplo, pueden tener funciones muy específicas como las compañías nacionales de subsistencia populares, también los federales, me estoy refiriendo con el transporte, ¿no? eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, las viviendas, el Colegio de México, el Hospital General, la televisión pública que también se va a través de los subsidios. Ustedes se dan cuenta, la televisión pública hoy día tiene mejores contenidos, ¿no? Ya, y me refiero a televisión pública, Canal 11, Canal 22, Canal 14, Canal 21, los canales estatales. Entonces, el objeto de asegurar buenos subsidios va a hacer que esas transferencias se apliquen efectiva y asertivamente para el alcance de los objetivos y metas contenidos en los programas autorizados y sobre todo que vayan en dirección hacia lo que son los beneficios económicos y sociales. ¿De acuerdo? Por ello, es que nuevamente aquí la Contaduría Mayor de Hacienda debe tener un mayor control sobre estos subsidios. Por eso es que el gobierno federal actual empezó a auditar, que fueron los fideicomisos. O sea, ¿qué fideicomisos no eran operarios? Porque la gente se estaba gastando más de lo que realmente debía de gastar. ¿Sí? Y es dinero del erario, es dinero de nosotros, los ciudadanos. Entonces, obviamente, el objeto del gasto en los subsidios debe atender a que a una buena producción, al buen consumo, a que los servicios financieros de los estados y municipios para cuestiones de inversión cubran esas deficientes necesidades de operatividad y sobre todo que a través de estos subsidios se avance a lo que es la transferencia económica en materia de política general a una mejor producción. ¿De acuerdo? Desde luego, otro posicionador y sobre todo otro instrumento jurídico que va a permitir un buen desarrollo económico, pues son los estímulos fiscales. Que hoy día muchos abusaron de los estímulos fiscales, pero con estas reformas que se han hecho a esta parte de la miscelánea fiscal, nosotros entendamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí te fomente esa condición de que puedas no pagar impuestos o pagarlo menos de impuestos. Que aquí en este país de repente están muy volátiles en materia de la política fiscal. Entonces, obviamente, los estímulos fiscales podrían ser que te regresen respecto de tu ISR, que te regresen dinero, que te hagan condonación por gastos médicos mayores, condonación cuando te dedicas a las empresas, y sobre todo con la actividad de capacitar, eh, que te regresen ese dinero que has invertido en insumos por colegiatura, que te regresen servicios médicos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta condición, los estímulos fiscales siempre van a tender a hacer mejor esta transferencia de la cuenta pública y sobre todo que se preste eh, un mejor suministro para todos esos efectos de factores necesarios, ¿de acuerdo? Otro instrumento también, pues obviamente son la desregulación económica. Esta desregulación la marcaba la extinta Secofia y actualmente la Secretaría de Economía para llevar a cabo esta revisión del cumplimiento de los objetivos que se han contenido en los acuerdos. Sobre todo que a través de los programas del gobierno federal se realicen el cumplimiento de los propósitos previstos en los acuerdos presidenciales, sobre todo desarrollar estratégica y generalmente lineamientos de materia específica para adecuar el marco regulatorio de la actividad económica. Hoy día México ha venido todavía más, no, vamos, no ha avanzado porque seguimos en recesión. Recordemos que la pandemia del COVID-19 no se ha terminado. O sea, estamos ya en un avance de acuerdo a la contingencia. Y sobre todo con el uso de vacunas, la inmunidad general, nos ha permitido ya reanudar en un 100% las actividades. Sin embargo, la desregulación se puede enfocar principalmente en mejorar el marco normativo del derecho en general en México, pero también atender a condiciones de salud humana, del medio ambiente, de sanidad vegetal y animal, más sobre todo que estamos deforestando indiscriminadamente.
el interés de los consumidores. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo está la tasa inflacionaria y se disminuya respecto del índice de precios al consumidor. Para ello también este crecimiento de las empresas necesitarán fortalecer una desregulación a través de esta supresión que tramiten estos acuerdos, establecer estos requisitos de cómo vamos a entender la Contraloría de las Finanzas Públicas. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos de la participación del gobierno federal, de las entidades, de las dependencias, ¿para qué? Para mejorar ese carácter institucional, ese carácter estatal de las organizaciones auxiliares y nacionales de crédito y de las instituciones nacionales de seguridad y fianzas. O sea, un mejor posicionamiento de los fideicomisos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor, ninguna. Gracias. No, profesor, todo está bien, muchas gracias. Bien, gracias. Entonces, de acuerdo con la Secretaría de Economía, nosotros podemos también entender cómo esta desregulación debiera eh, proliferar un mayor posicionamiento de los programas de apoyo financiero, ¿no? Que es el siguiente participador o el siguiente instrumento del derecho económico en la parte del desarrollo del fomento industrial. ¿Por qué? Porque es aquí donde los programas de apoyo financiero, en el contexto de la banca de desarrollo, lo que llamamos banca de segundo piso, porque una cosa es la banca de primer nivel, que es la banca múltiple, por ejemplo, bancos comerciales, ¿no? Bancos mercantiles, pero la banca de desarrollo o banca de segundo piso, como es Nacional Financiera, Bancomex, Banjército, Banobras, tienen como fin fomentar un desarrollo integral para que, para una mayor eficiencia y competitividad de acuerdo al sector industrial y sobre todo que se promueva el ahorro en inversión. Es decir, que yo, si necesitara hacer infraestructura carretera, el gobierno federal me incentive y me motive a través de qué, de los impuestos, esta captación de cómo voy a gestionar, a fomentar esa infraestructura en distintas zonas del país. Es un ejemplo claro el Tren Maya. Repito, a veces nos vamos con la pinta de todo lo que nos dicen, lo que replican, a veces como perico, válgame la expresión. ¿Sí? El Tren Maya es un claro ejemplo de esta condición de banca de desarrollo, que finalmente no se deforestó la selva lacandona como nos han hecho creer. Eh, Finalmente promueve en causa esa coordinación de inversiones de capitales, la modernización de la línea uno del metro también, que más allá de si quedó bien o quedó mal, hoy con el tema de las lluvias, moderniza y sobre todo promueve el desarrollo tecnológico para la capacitación de asistencia técnica con efectos de productividad, desarrollo integral del mercado de valores, porque recuerden que viene un evento deportivo el próximo año. Y México necesita infraestructura, México necesita fomentar una buena reconversión industrial, que sus bienes explotables y exportables sean eficientes con respecto a las importaciones, ¿de acuerdo? Que aparte de que se suministren de manera fiduciaria los fideicomisos, estos mandatos del gobierno federal establezcan objetivos para qué, para el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo los que se dedican a empresas manufactureras. Recordemos, y esto va a ser parte del último tema del curso, que el turismo en México coadyuva a esa condición de cómo México pueda crecer, cómo México pueda ser visto a nivel internacional, que se coadyuve a la preservación de una planta productiva y sobre todo al empleo. Hoy día no podemos seguir en estas condiciones de que México sea un país en donde haya más tasa de desempleo, tasa cero, que tasa de personas económicamente activas, ¿no? Es muy difícil ahorita encontrar empleo, sin embargo, el empleo que se está es mal pagado, es hasta cierto punto muy esclavizante, es hasta cierto punto eh, eh, no sano, sobre todo por esas violaciones por la norma 35. Entonces, obviamente, canalizar de los bancos, de acuerdo al 85% de los recursos presupuestados para banca de desarrollo, establezcan la reactivación económica del país, que recuperen la cartera vencida, no nada más en la banca múltiple, sino también en esos empréstitos de infraestructura mayor para que se identifiquen y se formulen mejores proyectos detonadores del desarrollo. Entonces, obviamente México necesita que Nacional Financiera y la banca de segundo piso
en ese conjunto de programas para micro y pequeñas empresas mejoren el medio ambiente, fomenten el desarrollo tecnológico y de esta manera vamos a tener una mejor infraestructura y modernización del país. Por ello, estas condiciones sí podían presentar un problema de transferencia tecnológica a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque de repente estamos muy monopolizados, ¿no? Ya con ciertas empresas, con ciertos resultados de intereses políticos y sobre todo que a la vista de otros países, los países industrializados de primer nivel suman a sus procesos tecnológicos la investigación. México es un país que no investiga, México es un país que hoy día nos han quitado hasta en los modelos educativos, nos han quitado los proyectos de tesis y eso no puede pasar. No puede pasar, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo vas a verificar que la tecnología se ha convertido en una herramienta principal, no solo para la vida útil del ciudadano, del ser humano, sino también para el desarrollo y sobre todo el alcance de los efectos de captación de recursos financieros, ¿no? O sea, México es un país que sí sigue en procesos de desarrollo, porque lo hablé varias veces, México sigue siendo un país de tercer mundo, pero esas carencias no han sido resueltas y sobre todo que el progreso nacional sigue estancado, ¿sí? Obviamente, las crisis financieras desencadenadas en los años 82 y principalmente la del 95 que vapuleó la economía en México, han tenido una menor visibilidad de los recursos financieros como parte de esas brechas que México tiene actualmente de ser un país industrializado. Entonces, México tiene que ser un país con apertura comercial que se convierte en un reto para los empresarios mexicanos, pero que principalmente atienda a esas condiciones de cómo debe significar la tecnología para estos procesos tecnológicos y sobre todo automatizar los procesos productivos, ¿no? O sea, que hoy día se sinteticen mejor esos procesos tecnológicos para una mayor elevación del monto de bienes y servicios al servicio de los ciudadanos. Obviamente, México necesita también de la inversión extranjera. O sea, esta actividad económica de prestación de servicios principalmente necesita que México capte inversionistas extranjeros, que se haga esta participación de manera directa y sobre todo productiva, que vaya destinada a un portafolio. O sea, que nosotros no nada más invertamos el dinero debajo del colchón, como dirían coloquialmente, que hay una inversión de CETES, de tesobonos, las inversiones inmobiliarias, de infraestructura, eh, que de acuerdo con estas crisis México también tenga finanzas de las remesas. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Cómo las remesas que mandan los migrantes de Estados Unidos a otros países también se convierten en esas quinquenas o esos equipos necesarios para que México, de acuerdo a su valor de las divisas, sea un mayor productor de dividendos. Entonces, obviamente, es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque las legislaciones, de acuerdo, por ejemplo, con la Ley Federal de Competencia Económica, necesita analizar qué restricciones debe imponer a los mercados desleales, mercados de dumping, y sobre todo combatir esas políticas anti-dumping para que la competencia sea dúctil, sea sana, ¿no? Que por otro lado, la ley de metodología no todavía opera, pero que en este caso la metodología sea un campo relativo a las mediciones de cómo estamos en cuanto al crecimiento, en cuanto a la ciencia, a la tecnología, en cuanto a esa visibilidad de la inflación, ¿sí? Obviamente nosotros necesitamos también de estas condiciones de cómo las inversiones extranjeras, de acuerdo a la ley, establecen lo pactado en los tratados de libre comercio sea cumplido a cabalidad. Que se entre en esta condición de que la inversión no puede participar de inmediato en un capital social porque necesita nada más de un 40 a 60% y sobre todo que de acuerdo con la resolución de la Comisión Nacional de Inversiones sea un porcentaje más justo. Por eso la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte necesitó mucho de esta participación de los capitales como estaban establecidos. Pero sobre todo, lo que ha atacado actualmente a la presidenta, ¿no? Las políticas arancelarias que indiscriminadamente Donald Trump ha implementado, desatendiendo esas calidades de la inversión extranjera en México. ¿De acuerdo? Por último, pues la ley de propiedad industrial, porque recuerden que lo mencioné al inicio de este tema. Es importante
que un país como México haga procesos de investigación, haga procesos tecnológicos. Y para ello, pues también nuestras ideas, nuestro intelecto, todo lo que nosotros procesamos sea protegido por una ley. Y esta ley se refiere a estas condiciones de autoría que vienen del cerebro del ser humano para que las instituciones no lo, no lo desatiendan. O sea, derechos de autor y propiedad industrial no es lo mismo, pero en la condición de derechos de autor, pues, te va a dar esta condición de cómo las manifestaciones literarias, pictográficas, fonográficas, auditivas, puedan hacer buena captación de los espectáculos, por ejemplo, los espectáculos en México. Y por otro lado, que la ley de propiedad industrial consiste en esas creaciones realizadas por personas físicas o personas morales con productos tecnificados de carácter de mejora para maquinarias o, en su defecto, procesos de fabricación. ¿Sí? Y en este marco, la ley de protección y fomento de la propiedad industrial, de acuerdo con la OMPI, necesita de un sistema que esté capacitado para proporcionar mejores servicios, asesoría jurídica y orientación en cuanto a la industria nacional. Es decir, como si yo tengo un invento, lo puedo mercar, lo puedo posicionar, lo puedo exportar o en su defecto lo debo patentar. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros, de acuerdo con estas condiciones del fomento industrial, México necesita homologar ciertas condiciones de procesos productivos primarios, de procesos tecnológicos y de la capacidad intelectual de las personas. ¿Para qué? Para elaborar estudios de cómo resolver y examinar, sobre todo, la economía del país. Cómo poder crecer más de lo que actualmente estamos. Entonces, otorgar esa notoriedad en México a través de los procedimientos de inversión, necesitamos condicionar cómo estamos actualmente en el mercado interno. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profesor, ninguna, gracias. Bien, Todo bien, profesor. Muchas gracias. perfecto. Entonces, aquí concluimos la sesión del día de hoy. Yo les doy muchas las gracias y pues, nos veremos en la próxima sesión ya para coordinar el curso, ¿de acuerdo? Tengan un excelente domingo. Nada más regálenme unos minutitos, por favor, para abordar un tema con ustedes. ¿Vale? Aquí para la grabación. Gracias.